mi primo Luis allá en Canadá, mi hermano Daniel Sánchez allá en Mérida. Así que un gran privilegio hermoso poder ya estar listos, ¿verdad? Así que aquí vamos a hacer algunas pruebas de lo que es el audio, ¿verdad? Estamos por ahí viendo, creo que no mucho se escucha el audio. Nos vamos a acercar un poquito más para que tengamos una muy buena visión y que se escuche bien. Por ahí, si no se escucha bien el audio, por favor nos informa, porque estamos aquí tratando la manera de hacer las cosas bien para el Señor. Así de que tenemos buen audio, no sé si tenemos buen audio. Entonces vamos aquí a probar el audio, mis hermanos, cómo se escucha el audio. Bendito sea Dios. Entonces vamos a empezar a compartir ya un momento lo que es la palabra de Dios. Ahí cierro la puerta, por favor, hermanos. Vamos a predicar ya la palabra de Dios. Así que, muy bien, mis hermanos, listos ahí donde quiera que ustedes se encuentren en esta hora preciosa de la noche, ¿verdad? Así que vamos a compartir un momento, mis hermanos, lo que es la palabra de Dios. Los invito a que, si ustedes tienen su Sagrada Escritura, pues puedan abrir las Sagradas Escrituras y vamos a estudiar un mensaje precioso, un mensaje como siempre. Dios bendiga a todos mis hermanos, que gracias a Dios y a todos ustedes pues hemos llevado a cabo esta transmisión. A mis hermanos que han enviado algunas recargas ahí para poder transmitir, ya que se usa del internet, ¿verdad?, para poder transmitir, que es una gran bendición. Así que quiero compartir este mensaje y para eso lo voy a hacer allá en el último libro del Antiguo Testamento, que por cierto es Malaquías. Bendito sea Dios. Ahí vamos a compartir este glorioso mensaje de lo que es la palabra de Dios. Malaquías en su capítulo 3 y su versículo 6. Bendito sea Dios. Así que, listo, mis hermanos, vamos a compartir lo que es ya la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Ahí estamos ya listos, bendito sea Dios. Así que acomódese usted ahí en su casita, si está frente a la televisión, si está frente a su teléfono, si está frente no sé, a su computadora, pues ahí vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Es un gran privilegio. Creo que nos vamos a acomodar aquí bien. Así que discúlpenos por ahí un momentito. Vamos a hacer unos pequeños arreglos aquí. Sírvase usted ahí a disculpar, solo que vamos a acomodar bien esto. Bendito sea Dios. Así que por ahí vamos a tener unos pequeños cortecitos, ya que estamos aquí acomodando la cámara. Bendito sea Dios. No se preocupe, ahorita vamos a empezar a transmitir. Gloria a Dios. Así que ténganos un poquito de paciencia. Bendito sea Dios. Muy bien. Creo que vamos a acomodar bien por aquí para que se escuche bien y sea bien hecho en el nombre de Jesús. Y creo que ahora sí tenemos ahí ya muy buena visión y audición. Así que ahora sí, mis hermanos. Muy bien, ahí estamos ya. Vamos entonces a empezar a compartir este glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, y para eso vamos a leer la Sagrada Escritura. Malaquías capítulo 3 y su versículo 6. Bendito sea Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Este es un profeta inspirado por Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gloria sea a Dios. Porque yo, dice Jehová, no cambio. En cierta parte de las Escrituras dice que en Dios no hay sombra de variación. Es decir, que Dios no es de aquellas personas que hoy dice una cosa y mañana
dice otra cosa. Dios no es de aquellas personas que hoy dice sí, mañana sale haciendo que no. No, Dios no es de esas personas. Dios es de aquellos que solamente, dice Mateo capítulo 5, bendito sea Dios, Mateo capítulo 5 y su versículo 37, que Dios solamente dice sí y no. Para Dios no existe lo voy a pensar o a lo mejor mañana. Dios en su vocabulario solamente tiene sí y tiene no. Por eso el versículo que acabamos de leer dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bendito sea Dios. Así que este es el tema que hoy vamos a compartir, mis hermanos. El tema es Dios no cambia. Dios no cambia. Y esta es una frase muy preciosa que cuando transmitimos y usamos la computadora, casi siempre abajo de la computadora o en la esquinita hemos puesto esta frase basado en este versículo de Malaquías 3:6, donde dice Dios no cambia. Y esto es lo que siempre a mí me motiva, me inspira como predicador, como hijo de Dios. Esto es lo que siempre me inspira, me impulsa a seguir predicando estos mensajes, porque esto es lo que a mí me motiva, me inspira a seguir predicando la palabra. Y aunque muchos ya están aburridos de escuchar esta palabra, muchos ya están cansados de escuchar esta palabra, muchos ya están atestados de esta palabra, pero bendito sea Dios, esta palabra nunca la cambiaremos, porque si Dios no cambia, yo no puedo cambiar. Si Dios no cambia, sus hijos tampoco podemos cambiar. Cuando hablo de cambiar, no estoy hablando, mis hermanos, cambiar en el sentido de transformación, no, estoy hablando de cambiar en el sentido de que si Dios dice una cosa, pues se tiene que hacer. Cambiar en el sentido de que si Dios ha dicho cierta cosa, tenemos que cumplir cierta cosa que Dios ha dicho. Dios no es aquellos como mucho hombre hoy dice una cosa y mañana hace otra cosa. Dios no es como aquellos hombres que hoy prometen servirle a Dios y mañana le sirven al diablo. Dios no es así. Dios solamente es de una palabra, porque en Él no hay sombra de variación. Y el tema que hoy estamos compartiendo se titula Dios no cambia. Bendito sea Dios. Dios no cambia. Así que, mis hermanos, este es el tema. Y si Dios no cambia, nosotros sus hijos no tenemos por qué estar cambiando. Nosotros sus hijos no tenemos por qué estar cambiando. Es decir, en el sentido de que, hermano, cuánta gente que empezó, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, pero hoy ha tenido un cambio radical y ya no quieren hacer la voluntad de Dios. Ministros de Dios que empezaron predicando la palabra, pero de repente cambiaron y hoy no quieren predicar la palabra tal y como está escrita. Hombres de Dios que empezaron exhortando, empezaron dando la palabra, pero de repente hoy han cambiado y solamente te predican temas de bendición, temas de prosperidad, temas que solamente vienen a acariciarte el pecado, temas que solamente vienen a motivar el corazón del pecador, temas que solamente vienen, qué sé yo, a endulzar el oído al pecador. Pero sin embargo, mis hermanos, hoy con este mensaje vamos a poder entender de que si Dios ha dicho ciertas cosas, tenemos que cumplirlas. Bendito sea Dios. Entonces, hoy, pues aquí estamos viendo, mis hermanos, de que Malaquías aquí nos enseña de que Dios no cambia. Dios no cambia, mis hermanos. Bendito sea Dios. Malaquías, hermanos, es un profeta inspirado por Dios. Y por cierto, Malaquías profetizó 450 a 400 años antes de Cristo. Fue cuando el profeta Malaquías dio esta profecía. Bendito sea Dios. Entonces, 400 a 450 años antes de Cristo, Malaquías de esta profecía. Imagínate cuánto tiempo ya pasó. Y esta palabra, mis hermanos, hoy yo voy a darte cuántos versículos de la Biblia para afirmarte y confirmarte que lo que Dios dijo ayer es lo mismo de hoy y que lo mismo de hoy se tiene que vivir mañana. No es posible que cuánta gente ha manipulado, cambiado la palabra. Bendito sea Dios. Cuántos ministros de Dios han cambiado el día de hoy, han cambiado la palabra, han cambiado la verdadera doctrina, han cambiado el verdadero evangelio, pero Dios dice que Él no cambia. Los pastores son los que cambian la doctrina, cambian la palabra, cambian el mensaje, pero Dios no cambia. Dios seguirá siendo Dios, su palabra seguirá siendo su palabra. Bendito sea el nombre de Dios.
Dios. Así que, mis hermanos, si Dios no cambia, su palabra no cambia, tú como hijo de Dios no puedes estar cambiando la doctrina, no puedes estar cambiando el mensaje. Siempre hemos enseñado lo que enseñó el profeta Isaías en su capítulo 10, versículo 20, cuando el profeta Isaías dijo que hay de aquellos que a lo blanco le llaman negro o a lo negro le llaman blanco. No. Hemos entendido que Dios es de una palabra, que si a lo blanco se le llama blanco, es blanco, y si a lo negro se le llama negro, pues es negro. Entonces dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, hay de aquellos que a lo blanco le llaman negro y a lo negro le llaman blanco, a la oscuridad le llaman luz y a la luz le llaman oscuridad. No. Hemos entendido que para Dios lo que es blanco y lo que es negro es negro. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, mis hermanos, con esta palabra quiero motivarte a ti como predicador. No cambies esta palabra, no cambies el mensaje. El mensaje de Cristo siempre es cielo, infierno. El mensaje de Cristo será siempre cielo, infierno. No cambiemos la palabra, porque hoy muchos han cambiado el mensaje y solamente te hablan de cielo, te hablan de bendición, te hablan de prosperidad, te hablan cuantas cosas bonitas, pero muchos han cambiado el evangelio, porque hoy incluso hay iglesias que se llaman iglesias proféticas. ¿Sabe qué triste, lamentable que estas iglesias proféticas ya no usan Biblia, ya no quieren usar la palabra de Dios? Ahora supuestamente lo que Dios le revela a los siervos, supuestamente lo que Dios le habla a sus siervos, esa es una vil mentira del diablo. Porque ¿sabes qué? Dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, que si alguien nos da un mensaje diferente al que está en la Biblia, sea maldito. Mismo Jesucristo, cuando entraba al templo, dice que él llegaba, abría las escrituras y leía la Biblia. ¿Cómo es posible que hoy ministros de Dios ya no quieren usar la Biblia, ya no quieren usar la palabra de Dios para dar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Así que, hermanos, estamos viendo de que Dios no cambia. Siervo amado, no cambies el evangelio. Siervo amado, no vendas el evangelio. No, aunque muchos por ahí se han corrompido, aunque muchos han dejado el verdadero evangelio de Cristo, tú nunca dejes el evangelio. Si empezamos en el Espíritu, terminemos en el Espíritu. Si empezamos haciendo las cosas bien, terminemos haciendo las cosas bien. Porque lo preocupante en esta vida no es cómo empezamos el ministerio. Lo importante y lo preocupante es cómo vamos a terminar nuestra carrera en este ministerio que Dios nos ha prestado. Y esa pregunta yo te hago el día de hoy: ¿cómo empezaste y cómo estás terminando? ¿Acaso no hay siervos de Dios que empezaron predicando la palabra, reprendiendo el pecado, señalando el pecado, hermanos, hablando de cielo, de infierno y de todo lo que la Biblia nos enseña? Pero triste, lamentablemente, muchos han cambiado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a dar un versículo de la Biblia que es lo que muchos han cambiado y que muchos no quieren entender esta bendita palabra. Quiero que vayamos a Levítico, su capítulo 11 y versículo 44. Checa lo que dice la Biblia. Levítico capítulo 11, versículo 44. Bendito sea Dios. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras. Mira lo que Cristo o lo que Dios habló hace miles de años atrás. Bendito sea Dios. Levítico capítulo 11, versículo 44. Ahí hay una palabra que son muchos y miles que no quieren aceptar esta palabra, no quieren entender esta palabra. Pero bendito sea Dios, terminaremos en nuestra carrera hablando de esta palabra. No podemos cambiar esta palabra, aunque muchos ya están aburridos, están hartos de escuchar esta palabra, pero no la podemos cambiar. Escucha lo que dice Levítico, su capítulo 11, versículo 44. Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros pues, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Escucha esta palabra gloriosa. Y seréis santos, porque yo soy santo. Así que, dice Dios, no os contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la faz de la tierra. 45. Porque yo soy Jehová y os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo, dice Jehová, soy santo. Bendito sea Dios. Es aquí donde muchos empiezan a relinchar como que fueran caballos viejos, porque esta verdad no la soportan. Esta verdad no la soportan. Pero nunca vamos a dejar de hablar de santidad, porque la santidad es algo céntrico en la vida de todo buen cristiano. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Bendito sea Dios. Dios, hermanos, le está hablando a Moisés.
para que Moisés le dé esta palabra. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Levítico, por cierto, es el tercer libro de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico. Entonces es el tercer libro de la Biblia. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que Levítico fue escrito aproximadamente 1450 años antes de Jesucristo. ¿Estás entendiendo? 1450 años antes de Cristo. Es decir, que esta palabra se le dio al pueblo 1400 años. ¿Qué se le dijo al pueblo? Que tenían que ser santos. Y si esta palabra se dio 1400 años antes de Cristo, cuando Cristo vino, hermano, siguió hablando de santidad. Los apóstoles hablaron de santidad. Los profetas hablaron de santidad. Y hermano, y si ellos hablaron de santidad, su servidor seguirá hablando de santidad. Y estoy seguro que son muchos los predicadores que se han motivado y que también siguen hablando de santidad. Pero no basta hablar de santidad, necesitamos vivir en santidad, porque la palabra clave, hermanos, y la clave para todo buen cristiano es vivir en santidad, porque la iglesia que Cristo viene a traer no es la católica, no es la profética, no es la pentecostés, no es aquí, no es allá. La iglesia que Cristo viene a traer es una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Ruge el diablo, brinque el diablo, se revuelquen los demonios, pero la iglesia que Cristo viene a traer es una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Y no podemos cambiar esta palabra, porque hoy en día son pocos los ministros que te hablan de santidad, son pocos los predicadores que te hablan de santidad, más te hablan de bendición, te hablan de prosperidad, te hablan del cielo, te hablan de que arrebates tu bendición y que corras detrás de tu bendición y bla 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 y glu 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 y cuantas cosas bonitas, hermano y hermana. Pero la santidad es un tema céntrico, como al igual Cristo Jesús, que no podemos cambiar esta palabra. 1400 años antes de Cristo se profetizó que tenían el pueblo que ser santo, y si 1400 años que esta profecía se dio, seguiremos predicando entonces que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Oh, aleluya. Esto está precioso. Esto está hermoso. Te voy a dar un versículo más de la Biblia para que lo anotes. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Yo creo que todo buen lector de la Biblia estos versículos lo tienen de memoria. ¿Sabes, mi hermano? Nunca me defiendas a mí. Defiende el Evangelio. El apóstol Pablo dice de que Dios nos ha puesto para defensa del Evangelio. Así que no me defiendas a mí. Defiende el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y su versículo 15, dice la Biblia. Escucha bien. Bendito sea Dios. El apóstol Pedro profetizó 63 años después de Cristo. Estamos viendo entonces que Levítico fue escrito aproximadamente 1400 a 1450 años antes de Cristo. Después viene Cristo, se va Cristo de esta tierra. Viene el apóstol Pedro 63 años después de la partida de Cristo de esta tierra. El apóstol Pedro también de esta profecía. Y dice, primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo. Escucha bien, sino como aquel que os llamó es santo. Y dice su Biblia, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16, escucha lo que dice Pedro. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero se escucha lo que está diciendo Pedro. Escrito está. ¿Y dónde está escrito? Está escrito en Levítico 11, 44 y 45, que lo acabamos de leer. Es que estos hombres conocían de la Biblia. Estos hombres no eran hombres de aquellos que se la pasan jugando pelota, jugando carta, como cuánto pastor endemoniado hoy en día, que en vez de estar leyendo la Biblia, en vez de estar escudriñando la palabra, sentado frente a la televisión, hartándose la pelota con los ojos, sentado frente a una mesa, jugando carta, jugando baraja. Todo pastor que juega carta, que juega baraja, este es un endemoniado brujo que está
está metido en las iglesias, porque las cartas son algo que los brujos solamente las ocupan para leer el destino a las personas como personas brujas, como el difunto Walter Mercado, que seguro se lo llevó el diablo, porque era un brujo también que usaba las cartas. Bendito sea Dios, pero Dios aquí me está dando su palabra a través del apóstol Pedro, diciendo, si no como aquel que os llamó es santo. Oiga, hermano, pero dice la Biblia, sed. Aquí no está hablando de sed, de beber, de sed, de sequía. Cuando dice sed, esta palabra sed, si tú la buscas, es un imperativo. ¿Qué significa un imperativo? Significa una orden, un estatuto, un decreto. Es decir, que cuando Dios dice sed, no me está preguntando si quiero, no te está preguntando a ti si tú quieres. Él dice sed, es decir, le está dando una orden a la iglesia que tiene que ser santa. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué está diciendo? Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque cuánta gente aparentemente practica santidad, pero cuando les conviene, cuántas mujeres sinvergüenzas que solo cuando van al templo van con su falda larga, con su blusa manga larga, pero en la calle, en el trabajo, en el negocio, viejas sinvergüenza, hasta con la cara pintada, con el pelo de color, como que fuera guacamaya, con unos grandes taconotes, una minifalda. ¿Qué pasó? Porque solamente practican santidad dentro del templo, cuando a mí la Biblia me enseña que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, sino que somos nosotros el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y me está diciendo que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, no solamente en el templo, sino también en tu casa, en la calle, en el trabajo, en el negocio, donde quiera que tú vayas, vas a reflejar que eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vives en santidad. Bendito sea Dios. Oh, aleluya. Bendito sea Dios. Sé lo que Dios quiere, la santidad. Mira cuántos años atrás que se habló de santidad. Y los apóstoles siguieron hablando de santidad. Los apóstoles siguieron hablando de santidad. Y si los apóstoles hablaron de santidad, Cristo habló de santidad, los profetas hablaron de santidad, su servidor también seguirá hablando de santidad. No importa que se enoje quien se enoje, relinche quien relinche, crujan los dientes estos hijos del diablo, pero seguiremos hablando de santidad, seguiremos hablando de santidad, porque hoy en día, hermanos, ¿cómo cuesta encontrar siervos que hablen de santidad? ¿Cómo cuesta encontrar siervos? ¿Y sabes cuánta gente se ha molestado conmigo? Porque dicen que somos legalistas, que somos extremistas, porque cuando tú te tocas temas como estos, la gente te llama de legalista, te llama de extremista, te llama religioso. No te preocupes, a Jesús le dijeron que estaba endemoniado porque también reprendía, señalaba el pecado. Si a Jesús le dijeron que estaba endemoniado, ¿qué no pueden decir de ti? ¿Qué no pueden decir de mí? ¿Qué nos esperamos en esta tierra? Bendito sea el nombre de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo. Para más los católicos que están endemoniados, tienen un montón de santos. San Judas, San Pedro, San Juan, Zapato, San Judas, no sé qué tantos santos. Y los hijos de Dios no quieren aceptar la santidad. Para más los mundanos, tienen cuantos santos allá afuera, como este muñeco endemoniado que le llaman San Simón, que de santo no tiene nada, que todavía le ponen un cigarro en el hocico, un poco de cerveza, de licor. ¿Qué santo puede ser ese demonio? Los mundanos tienen santos, los católicos tienen santos, y el cristiano no quiere aceptar la santidad. El cristiano no quiere aceptar la santidad. Y si te hablan de santidad, solamente te hablan de una santidad interior. Pero yo te traigo una buena noticia. La santidad no solamente es interior. La santidad no solamente es en el corazón. Esa es una vil mentira que el diablo ha metido en cuanta gente, haciéndole creer que a Dios solamente le importa el corazón. Todo aquel que dice que a Dios no le importa el cuerpo, sino solo el corazón, este está endemoniado, tiene el diablo adentro, es un ignorante, no sé qué tiene. Algo le pasa, porque a mí la Biblia me enseña en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 19, primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice que tu cuerpo y mi cuerpo es el templo y la morada del Espíritu de Dios, y este cuerpo tiene que ser santo, dice la Biblia. Si tú no aceptas la santidad, eres un defensor del diablo, eres un instrumento de Satanás.
¿Sabes qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado, significa consagrado, significa diferente. Eso significa la palabra santidad. Es que santidad no significa cualquier otra cosa que la gente no entienda. No, la palabra santidad significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo. Es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 6 y su versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bendito sea Dios. Segunda carta de Corintios. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo hablando de la santidad. Segunda carta de Corintios, su capítulo 6, versículo 1 al 7. Pero dice en el 7, en el 6:15, 6:17, por lo cual salid en medio de ellos y apartados. Ahí está la palabra santidad. La palabra santidad significa apartado. ¿Qué está diciendo Pablo? Segunda carta de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos, pueblo mío, y apartado, dice el Señor, y yo, dice Dios, los voy a recibir allá arriba. Hermana linda, si en la congregación donde tú vas, la pastora anda pintada, empantalonada, pelona, sal de ese lugar. Esa no es iglesia de Dios. Dice Apocalipsis que esa es cueva del diablo, es sinagoga de Satanás. La iglesia de Cristo se conoce. La iglesia de Dios vive en santidad. Hermano, si tú estás viviendo una vida desordenada, apártate del mal y vive lo bueno. Haz lo bueno para Cristo Jesús. Bendito sea Dios. ¿Cómo no vamos a defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Si para eso el Señor nos ha llamado. Entonces estamos viendo que la palabra santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo. ¿Apartado de qué? Del pecado. ¿Apartado de qué? De las cosas inmundas. Por ahí está un viejo endemoniado que se llama Francisco Chico. Yo sé que me está viendo este hijo del diablo porque ahí está. Y este es un perro hijo del diablo, defensor del diablo, amante de Satanás, candidato del mismo infierno. Este viejo endemoniado dice que no hay santidad, que no se puede. Claro, porque él es un defensor del diablo, amante de Satanás. Porque todo aquel que se opone a la santidad es un instrumento del diablo. ¿Sabe qué hace este viejo sinvergüenza? Defender a los que cobran por cantar. ¿Sabe qué hace este viejo hijo del diablo? Defender a aquellos que cobran por predicar. Porque él es un hijo del diablo que hasta en la cara se le nota que es un sinvergüenza, pícaro, sinvergüenza, endemoniado. Aunque te pongas saco, Francisco, se te nota en la cara que eres un pícaro, sinvergüenza. Y aunque te opongas a la verdad, nunca vas a poder con la verdad. Aunque mañana hagas otro mensaje para querer contradecir, la gente no es tonta, la gente ya salió de la ignorancia, la gente está escapando de la ignorancia. ¿Cuánta gente vivía en la ignorancia? Pero bendito sea Dios que Dios levantó a este hombre para empezar a dar esta palabra. ¿Cuánta gente no le ha creído a Carlos Rivas, le ha creído a la palabra de Dios? ¿Cuánta gente está saliendo de la ignorancia? ¿Por qué? Porque Dios está levantando hombres y mujeres que reprendan el pecado, que señalen el pecado, hombres que hablen de santidad, hombres que prediquen la palabra, hombres que sean defensores del evangelio. Bendito Dios. Aleluya. ¿Sabe qué dice mucha gente? Es que lo de dentro no tiene nada que ver, lo de afuera no tiene que ver. A lo que a Dios le importa es el corazón. Han malentendido aquel versículo que está allá en el primer libro de Samuel, cuando el profeta iba a ungir a Samuel. Y Samuel andaba por allá pastoreando ovejas y ahí estaba Eliab, Elinadab, los hijos de Elí. Y aquel pensó que estos eran los siervos del Señor por la estatura. Y cuando los iba a ungir, el Señor le dijo: no los hagas, no los unjas, porque tú ves lo que el hombre ve y tus ojos ven lo que los hombres ven. Pero yo lo desecho, dice Dios, pues yo no veo lo que el hombre ve, pues yo veo el corazón. Pero en ningún momento dijo Dios que él quería el corazón. Lo que Dios está diciendo es que él ve el corazón. ¿Y por qué dice Dios que él ve el corazón? Porque el corazón nadie lo conoce, el corazón nadie lo examina. El corazón, el único que lo conoce, lo examina y lo prueba es Dios. Dice la Biblia que Dios prueba los corazones y que incluso alumbra los corazones con linterna para ver si no hay algo escondidito en el corazón. Porque cuando el corazón del hombre está podrido, dice en Marcos 7:21, que del corazón del hombre podrido salen los adulterios, las fornicaciones. ¿Estás oyendo, viejo sinvergüenza adúltero? Tú,
Francisco Chic, defensor de adúlteros, defensor de sinvergüenza, defensor del mismo diablo eres tú. Bendito sea Dios. No podemos ocultar esta palabra, porque Dios no cambia. Y esta palabra sigue siendo la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Hay una palabra más. Escucha lo que dice Salmo 119, anótalo. O si quieres buscarlo, búscalo. Salmo 119 y su versículo 89. Bendito sea Dios. Salmo 189. Alabado Jesús. Salmo 119. Búsquelo. Salmo 119 y su versículo 89. Mira lo que dice. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Aleluya. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por eso dice en la oración del Padre nuestro en Mateo 6:9, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, porque en los cielos hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines, están las estrellas y cuánta cosa, y en los cielos no se hace la voluntad de quien quiera hacerse, en el cielo se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay alguien que da una palabra, y la palabra dice aquí, permanece, dice el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Pero ¿qué dice aquí? Que la palabra de Dios permanece en los cielos. Es decir, algo que permanece, es algo que no se mueve, es algo que permanece, es algo que se dijo ayer, se tiene que cumplir hoy y se tiene que vivir mañana. Eso es algo que permanece. Es cierto. Estamos en los tiempos de gracia, ¿sí? Porque si estuviéramos en tiempo de ley, todo adúltero sería muerto a pedrada, todo fornicario sería quemado en el fuego, todo borracho sería muerto. Pero no estamos en tiempo de ley, estamos en tiempo de gracia. Pero como dice el apóstol Pablo, que esta gracia no sea excusa de seguir pecando. Es decir, que muchos creen que porque están en la gracia se puede hacer lo que se quiera hacer. Si quieres cometer adulterio, hazlo. Si quieres ser un borracho, hazlo. Si quieres ser un homosexual, hazlo. Si te quieres volver prostituta, hazlo. Al final tu vida es tu vida. Pero en aquel día le vas a entregar cuentas a Dios. Hay otro versículo más. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Primera carta de Pedro, para que veas que la palabra no cambia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La flor se cae, la hierba crece, pero dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. No podemos cambiar el Evangelio, no podemos hablar cosas bonitas, no. Necesitamos enseñar el Evangelio. Y Dios bendiga a aquellas personas que aunque la palabra va como va, pero siempre están llamando para decir, pastor, me quiero reconciliar. Pastor, esa palabra estuvo fuerte. Gloria a Dios, porque dice Salomón en uno de sus proverbios que las palabras de un pastor son como clavos en la rodilla. Es decir, que son palabras duras, son palabras fuertes. Pero es esta la palabra que cambia, es esta la palabra que transforma, es esta la palabra que cambia al homosexual, que cambia a la prostituta, que cambia a la lesbiana, que cambia al adúltero, que cambia al fornicario. Pero como dijo Pablo, pero ¿cómo entenderán si no hay quien les predique? La palabra de Dios permanece para siempre. Muchos dicen que la ropa no tiene nada que ver en el Evangelio. Es decir, ¿de qué sirve que tú andes bien vestido? Como este viejo endemoniado Francisco Chic, que primero salía predicando con playeras y con playeras. Hoy pues ya por ahí creo se consiguió en su saco. Pero aunque te pongas saco, el pecado lo llevas en el corazón, hijo del diablo. Y se te nota en la cara que eres un pícaro sin vergüenza. Pero ¿tendrá que ver la ropa?
¿Tendrá que ver la ropa en el Evangelio? Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque estamos viendo que Dios no cambia, que su palabra permanece. Bendito sea Dios. Ezequiel capítulo 44. Anótalo. Ezequiel capítulo 44, su versículo. Bendito sea Dios. Ezequiel capítulo 44. Capítulo 44, versículo 19. Pero también está en Ezequiel 42, 14. Así que mejor vamos a leer el 42, 14. Y ahí, luego tú lees el 42, 19. Primero leemos el 42, 14. Y luego leemos el 42. Vamos a leer el 42, 14. Y después leemos el 44. Bendito sea Dios. Así que Ezequiel capítulo 42, versículo 14 dice: cuando los sacerdotes entren, ¿a quién está hablando aquí Dios? Aquí no le está hablando el borracho, aquí no le está hablando el homosexual, no le está hablando el marihuanero, le está hablando al sacerdote. Es cierto, está hablando de los sacerdotes de antes, pero ¿qué dice la Biblia en estos tiempos actuales de los sacerdotes? ¿Acaso no dice Apocalipsis que ahora somos reyes y sacerdotes? ¿Acaso no dice el apóstol Pedro que nos llamó para que seamos una nación santa, real sacerdocio? ¿Acaso no lo dice la Biblia? Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que ahí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas. Escucha bien, cuando el sacerdote subía a ministrar, tenía que usar vestiduras que eran santas. ¿Quién es alguien que ministra? Es alguien que canta, es alguien que adora a Dios. Pero hoy da vergüenza ver a los ministros del Señor arriba del altar con pantaloncitos apretaditos, aunque dicen que no son afeminados. La Biblia les llama afeminados, y aunque te opongas, hijo del diablo, a defender a los afeminados, porque a lo mejor eres uno de ellos, pero la Biblia me enseña que los afeminados, dice Primera de Corintios, su capítulo 6, versículos 9 y 10, que los afeminados no entran al reino de los cielos. ¿Cuántos jóvenes en el altar ministrando alabanza, sus cejas bien depiladitas, sus pantaloncitos apretaditos, sus camisitas apretaditas, hasta zapatos color rosa? ¿Cuántas asquerosidades en los altares? Porque faltan hombres de Dios que reprendan ese pecado. Hacen falta hombres de Dios que señalen el pecado, que hablen de esta palabra. No podemos ocultar esta palabra. La ropa que el sacerdote usaba para ministrar era una ropa santa. Entonces, si antes era una ropa santa, ahora dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro 1 y su capítulo 25, si a mí me dice que Dios no cambia, entonces tampoco la palabra cambia. Entonces el evangelio no puede cambiar. Entonces la predicación no puede cambiar. Entonces el Hijo de Dios no puede cambiar el mensaje. Hoy suben siervos de Dios en los altares con pantalones de mezclilla, o como se le llama en Guatemala, pantalón de lona, emplayerados arriba del altar. ¡Qué vergüenza! Porque falta esta palabra. Profetas en los altares emplayerados, profetas en los altares con pantalones de mezclilla, profetas en los altares con playeras hasta de calaveras, y cuánta basura del diablo. Apóstoles con pantaloncitos apretaditos, caminando raros por las calles. Bendito sea Dios. Capítulo 44, versículo 19. Cuando salgan del atrio exterior, allí dejarán afuera, al atrio exterior de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario, y vestirán otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Capítulo 20, esto es para este viejo pelón, esto es para ti, viejo pelón. Capítulo 44, versículo 20, no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. ¿Te das cuenta? Ahora tú miras predicadores pelones en los altares, resurados de la cabeza, cuando la Biblia a mí me enseña que un hijo de Dios no puede andar ni pelón ni peludo. Por eso, y lo decía el día de ayer y no me cansaré de decirlo, qué vergüenza
que Dios prohíbe que un hombre ande con el pelo largo. Y qué vergüenza que hoy pintan a Jesús greñudo, lo pintan peludo, como que si fuera un homosexual, como que si fuera un afeminado. ¿No te da vergüenza decir que ese muñeco peludo es tu padre? ¿No te da vergüenza decir que ese homosexual que el diablo ha dibujado y le ha hecho creer a la gente que ese peludo es Jesús? ¡Qué vergüenza que a Jesucristo lo comparan peludo, greñudo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de católico! Si que eres un bruto católico. Otro versículo más. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Escucha lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 13 y su versículo 8. Alabado Jesús. Y bendiga a todos mis hermanos que están conectados viendo esta palabra. Estoy seguro que muchos están contentos. Muchos están felices con esta palabra. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos. Confirmación que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos. Es decir, que si Cristo viniera a esta tierra, no tú lo vas a ver con un pantaloncito apretadito. Si Cristo viniera a esta tierra en estos tiempos actuales, no lo vas a ver con un su pantaloncito apretadito y un par de chapulines. No, porque Él no cambia. Y si Jesús viniera a esta tierra y entrara nuevamente a Jerusalén, te aseguro que Él volviera a entrar nuevamente en un burrito. No creas que entrar en Corvette, en un Camaro, en carro de lujo. No, te aseguro que si volviera a entrar, entra nuevamente en un burrito, porque aquí me dice que Él no cambia. El mismo que dijo hace 1400 años antes de Cristo, el mismo que profetizó y que enseñó que había que ser santo, es el mismo Cristo. Y es el mismo, escucha lo que dice la Biblia, Efesios, y termino con este mensaje. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, de la palabra, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, oiga bien, a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo es la iglesia que Cristo viene a traer? Una iglesia santa. Es cierto que no puedo ser santo por mi propia fuerza. Es la sangre de Cristo la que me santifica. Es la sangre de Cristo la que me perfecciona. Es la sangre de Cristo la que me justifica. Termino leyéndote este versículo de la palabra. Capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis. Capítulo 22 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Anótalo despacio. Apocalipsis capítulo 22 y su versículo 10. Y me dijo: no se oyen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, mi hermano. Cuando se quite esta enfermedad del coronavirus, no te vayas a sentir feliz, porque se va a calmar, pero vendrán cosas peores, porque el tiempo está cerca. Así que tú miras el día de hoy mujeres de pastores que andan pintadas de la cara. Si tú miras el día de hoy siervas, supuestamente esposas de pastores depiladas, es el mismo diablo que está metido en esas mujeres. Espíritu de Jezabel, espíritu dalílico. Capítulo 11, 22, 11 de Apocalipsis. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Escucha esto. Y el que es santo, no dice el que se está, el que es santo, santifíquese todavía.
Es decir, ya estás en la santidad, sigue viviendo más en santidad. El que es santo, santifíquese todavía. No cambiemos el evangelio, mi hermano. Muchos dicen que somos fuertes para predicar. Por cierto, la palabra es fuerte cuando aquel está torcido. No comparto la idea de que en culto de acciones de gracias hay que predicar temas de acción de gracias. Eso lo enseñó el hombre, no lo enseñó Cristo Jesús. Y me he dado cuenta que entre más predicamos esta palabra fuerte, la gente más se convierte en los caminos de Dios. Y eso no lo hace Carlos Rivas, eso no lo hace el predicador, eso lo hace el Espíritu de Dios a través de la palabra. Así que te animo, mi hermano, te insto en el nombre de Jesús a que vivamos una vida santa tal y como Dios lo demanda. Porque sin santidad nadie verá, es decir, al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Una vez más voy a dar mi número de teléfono. Esta es la única cuenta de tu servidor, porque hay muchas cuentas que no son de tu servidor. Esta es la única. Carlos Rivas Oficial. Mi número de teléfono, el área de Guatemala, es el 502-31-62-7462. Repito, 31-62-7462. Que Dios les bendiga. Y como dijo el apóstol Pablo, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bendiciones y hasta una próxima.